Vista Televisión, los saluda como siempre Rosario Aguilar Champo. Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo programa que transmitimos en Canal 77 de Easy con la señal de Hidalgo del Parral, Chihuahua, Canal 77 de Easy para todo el estado, a nivel nacional y a nivel internacional en redes sociales. Ustedes pueden buscarnos como A Simple Vista TV en Facebook, en YouTube y Twitter también A Simple Vista TV, y en Facebook un grupo de amigos Chihuahua A Simple Vista, con mi nombre también Rosario Aguilar Champo. Y es así como comenzamos este programa, en donde tendremos diferentes temas. Vamos a comentar, por supuesto, la entrevista con el secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el licenciado Yair Araiza, a quien vamos a entrevistar en forma exclusiva para el programa A Simple Vista Televisión. Y más adelante tenemos algo que es muy importante para la sociedad chihuahuense, para la sociedad mexicana y la sociedad mundial. Una disculpa pública de la Fiscalía General del Estado y también de la Fiscalía Especializada, una disculpa pública por el caso de una pequeña, una menor que fue víctima de esta violencia, de estas desapariciones que han ocurrido en el estado de Chihuahua. Y creo que es un tema que debemos resaltar porque muy pocas veces han ocurrido estos hechos, estos sucesos, de una disculpa pública de parte de las autoridades. Sin embargo, los familiares hicieron notar también la indolencia de funcionarios públicos, de la Fiscalía General del Estado, del mismo gobernador Javier Corral Jurado, por su indolencia, por su falta de sensibilidad para atender estos casos. Aún así hayan presentado y expuesto esta disculpa pública. Vamos a continuar también con otros temas, como lo es el caso de la entrevista que tenemos de la toma de protesta del Club de Leones. Vamos a comentarles sobre este tema durante el desarrollo del programa. Más adelante, ahora preside la directiva del Club de Leones el nuevo presidente Héctor Hernández. Vamos a iniciar el programa. Comenzamos. Amablemente nos recibe aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Chihuahua el licenciado Yair Jesús Araiza Galarza. Es un gusto tenerlo en el programa y poder platicar con usted de uno de los temas que realmente deben preocuparnos a todos por esta incidencia que a veces ocurre en el tema de trata de personas. Platíquenos cómo está la situación en el estado de Chihuahua al respecto, cómo son las quejas que han recibido en este tema. Gracias, Rosario, por el espacio. Y pues sí, comentarle que esta comisión forma parte de un consejo que existe para la prevención, combate y erradicación de la trata de personas aquí en el estado, en conjunto con diversas instituciones de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y bueno, se ha llegado al punto en el que hay una gran coincidencia en que se debe de trabajar en el aspecto preventivo mediante la impartición de talleres, pláticas, conferencias que busquen justamente crear conciencia sobre la problemática que existe. Es un delito cuya comisión abarca múltiples factores y que es muy complicado de combatir en razón de que muchas veces existe la participación también de autoridades o personas servidoras públicas en la comisión de estos ilícitos. Entonces, lo que se han hecho son varias actividades dentro de ese consejo en materia de difusión y de capacitación, y ahí hemos tenido una participación bastante activa, desde luego de la mano con otras instituciones. No es algo que encabece propiamente la CEDH, pero la semana pasada, el pasado viernes, se hizo una actividad aquí en el auditorio de la comisión
en donde tuvimos la conferencia de un experto en la materia y ha habido buena recepción. Van a ser una serie de pláticas ahora con la complicación que tenemos para hacer actividades de manera presencial, pues se aprovechan las plataformas virtuales para poder impartir más conocimiento sobre este tema. En relación a las quejas, pues para nosotros es complicado muchas veces recibir señalamientos de este tipo. Por lo general son bajos las quejas que hay en la materia aquí en la comisión, pero generalmente los indicadores más confiables los tiene la Fiscalía General del Estado. ¿Cuál es la población que ha sido más afectada? Las edades, el género, ¿qué nos puede platicar al respecto? Pues evidentemente por la naturaleza misma de ese ilícito, sabemos que el sector de las mujeres son las personas que mayormente están vulnerables ante este tipo de agresores. También existe la cuestión del aspecto económico, quienes necesitan buscar un trabajo por alguna condición precaria en la que se encuentren, son quizás los grupos que están más expuestos a ser víctimas de este tipo de ilícitos, y justamente lo que se busca en estas pláticas que se han estado impartiendo es que tengamos la noción de que como quizá hasta un trabajo forzado de menores de edad, hasta un matrimonio forzado también pudiera interpretarse o tipificarse como parte del delito de trata. Entonces hay muchas cuestiones, no es la única, es un delito que tiene muchas ramificaciones y que puede encuadrar diversas conductas en él. Entonces sí es un tema bastante complejo. Creo que lo importante es conocerlo a fondo y hacer lo que nos compete a cada institución. Uno de los casos o situaciones de vulnerabilidad son los de las diferentes etnias, tanto en el país como en el estado de Chihuahua. Cómo es la situación al respecto de las quejas que han recibido, cuáles son las que podrían decirse que mencionan a esta población indígena o de qué otro sector. Sí, pensamos que el gran reto que hay en ese tema es la cultura de la denuncia. Lamentablemente no es tan recurrente recibir señalamientos de esa naturaleza, y si hablamos de pueblos o comunidades indígenas, pues también hay un gran desconocimiento sobre dónde o con quién pueden acudir para hacer valer sus derechos o para protegerse. Lo mismo sucede en el caso de migrantes, por el hecho de que son personas que van de paso por alguna ubicación geográfica, entonces no hay tampoco el interés de quedarse en un lugar determinado para dar seguimiento a una denuncia. Entonces por eso es la gran complejidad que presenta este fenómeno, y de lo cual estamos muy conscientes, pero siempre ante cualquier mínimo señalamiento, cualquier información que llegue a este organismo, es cuando procuramos actuar de manera oficiosa para tratar de documentar situaciones como esta. Son muy pocas las que tenemos registradas, pero aún así llevamos pues un seguimiento de la manera más puntual posible. Concretamente, al recibir y recepcionar este tipo de quejas sobre trata de personas, ¿qué es lo que hace inmediatamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Cuál es el procedimiento? Nosotros, por lo general, ese tipo de ilícitos los cometen particulares, y en ese sentido nosotros tenemos una actuación limitada porque nuestra competencia es exclusivamente ante un acto u omisión proveniente de autoridades o de personas servidoras públicas. Pero lo que hacemos es recibir toda la información, brindar una asesoría jurídica y sobre todo dar un acompañamiento de estas víctimas para que presenten su denuncia formalmente en la Fiscalía General del Estado. Eso es en gran medida la participación que tenemos. Desde luego que cuando advertimos que pudiera haber una participación de alguna persona servidora pública, un funcionario, funcionaria, etcétera, es cuando también nosotros, de manera paralela a lo que se hace en la Fiscalía General del Estado, iniciamos algún procedimiento de queja. Son pocos, repito, los señalamientos que tenemos en ese sentido, pero sí es parte de las atribuciones que podemos en algún momento llegar a ejercer. ¿En qué afecta o
¿Qué sucede en un entorno como el que se está viviendo actualmente, el tema de la pandemia? ¿Cómo estaría relacionado en el caso de trata de personas, en la incidencia, en toda esta situación? Tenemos que tomar en cuenta que la pandemia ha impactado considerablemente en varias cuestiones sociales, políticas, económicas, pero en gran medida la situación económica por la que atraviesan muchas familias en situación de vulnerabilidad ha sido un detonante para que este delito se siga cometiendo. Hay quien busca allegarse de cualquier tipo de ingreso, y las personas que son los sujetos activos o quienes cometen este delito pues se las ingenian, han sido muy ingeniosos, digamos, en desarrollar ciertos métodos para enganchar a las personas aprovechando esa situación de vulnerabilidad, y es así como se va cometiendo el delito. Entonces sabemos que ante la falta de empleo, ante la falta de oportunidades, ante problemas económicos y situaciones personales, es muy fácil que una persona se convierta en víctima de este delito. Las redes sociales en este tema. Efectivamente, también el tema de las redes sociales y mucha todavía desinformación de un cierto grupo poblacional, especialmente de menores de edad, que ya tienen un uso desmedido de estas plataformas, de estos medios digitales, que cualquier menor de edad, incluso adolescente o niño, puede traer un dispositivo móvil, pues es muy fácil que alguna persona con engaños pueda engancharse con ellos y ofrecerles algo que pudiera ser de interés, y es así como pudieran caer también como víctimas de este delito. En el caso de esa red, de esta mafia de trata de personas, ¿cómo combatirla? Incluso hay quienes sospechan de la intervención y protección de algunas autoridades, ya sean locales, nacionales o internacionales, incluso de empresarios que han participado o simplemente protegen a este tipo de mafiosos. Lo que sucede es que, bueno, lo que hemos analizado es que el fenómeno es bastante complejo, pero pensamos que mediante la difusión de cápsulas informativas, de campañas de sensibilización, es lo que puede permitir que tengamos una sociedad más informada y que sepa los riesgos a los que nos enfrentamos diariamente como sociedad, y así de alguna manera poder conocer hacia dónde dirigir cualquier sospecha que se tenga al respecto, se pueda descartar o no un hecho de esta naturaleza, pero lo importante es tener una sociedad informada en el tema para poder en un momento dado actuar en consecuencia. Antes de cambiar de tema, ¿alguna sugerencia o recomendación al respecto, aparte de lo que ya mencionó? Pues únicamente dirigirnos a la población y decirles que este es un trabajo que no es exclusivo de una dependencia o una institución en particular, es un trabajo que debe ser en conjunto, realizado con el Estado y la sociedad, para poder crear una cultura de la denuncia y de alerta ante estos casos que lamentablemente se presentan en la sociedad. A mi hija Laura se la llevó del pueblo su novio Raúl. Le dijo que le conseguiría un buen trabajo en la ciudad y que después se casarían. Hace 3 meses que no sabemos de ella. Ninguno de los dos contesta el teléfono. Su llamada será transferida al buzón. Y no sabemos dónde buscarlos. Estamos muy preocupados por ella. La explotación sexual también es trata de personas. Las víctimas son privadas de su libertad, obligadas a sostener actos sexuales con explotadores que pagan a los tratantes por minutos de compañía y abuso. Si conoces algún caso de trata, por favor denuncia al 911 y al 089. Las personas no tenemos precio. En otro tema muy importante para Simple Vista Televisión,
sobre la inclusión, el tema de discapacidad o qué otras acciones realizan al respecto. Sí, pues el tema de discapacidad es una cuestión que ha venido trabajando la Comisión Estatal de los Derechos Humanos desde hace bastante tiempo. Es un gran compromiso que, además de ser un compromiso establecido en diversos instrumentos internacionales, pues existe la obligación moral, pienso yo, del organismo para atender y tratar de generar las condiciones para que las personas con discapacidad estén más involucradas en un entorno que sea viable para su desarrollo. En ese sentido, la Comisión ha estado trabajando en varias acciones. Una de ellas ha sido el mecanismo de monitoreo, el cual surge de la Convención sobre las Personas con Discapacidad para la protección de sus derechos humanos. Ha habido una colaboración importante con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para implementar ese mecanismo y reunir aquí a voces expertas que pudieran tener muy claro la condición de la situación de la discapacidad en nuestra entidad, y en un momento dado trabajar en algún programa de trabajo que arroje observaciones que se puedan hacer por parte de esta comisión y que en su momento puedan generar unas nuevas políticas públicas en beneficio de esta comunidad. Actualmente estamos desarrollando una campaña de inclusión justamente, y no solamente en el tema de discapacidad. Empezamos con unas cápsulas que se están trabajando en nuestra área de difusión de DHNet en el tema de lengua de señas mexicana. Ahí para las personas sordas estamos difundiendo cápsulas que abarcan desde cuestiones muy básicas como una presentación personal, los saludos, el abecedario y algunas cuestiones de la vida cotidiana que pueden ser aprendidas por medio de estas cápsulas, en las que estamos colaborando ahí con personas sordas y que ha tenido muy buena respuesta en redes sociales. Adicionalmente vamos a trabajar otro tipo de cápsulas para personas con hemofilia, sobre lenguaje incluyente, ya lanzamos otra cápsula, y también sobre el tema de la comunidad LGBT. Recomendaciones, quejas sobre el tema de la población que está vulnerable, discapacitados. Ha habido dos recomendaciones, me parece que una fue en 2018 y otra en 2019, en las que se establecieron algunos, a manera de propuesta, la implementación de ciertas adecuaciones de capacitaciones y de intérpretes en algunas dependencias de gobierno para que existiera mayor accesibilidad. Y la verdad es que aquí hemos colaborado mucho con la Comisión Nacional, hemos enviado algunos reportes de las actividades que hemos hecho, pero mayormente lo importante es la cuestión preventiva. Entonces hemos trabajado también en estos temas de inclusión y de accesibilidad, pero mediante pláticas, talleres, conferencias, etcétera, para que también exista un mejor conocimiento de dónde pueden hacer valer sus derechos. Entonces, son pocas las recomendaciones, pero el caso de Chihuahua no es exclusivo. Las comisiones de otras entidades de la República están en una condición similar, y es por la falta de quejas que se presentan en esa materia. Entonces, nuestra obligación es que ante esa falta de quejas, de manera oficiosa, tenemos que detectar cuáles son las áreas de oportunidad que presenta el Estado y las instituciones para poder hacer algo al respecto. Mi esposo Luis se fue hace 3 meses a otro estado. Un señor le ofreció trabajo y una buena paga. Hace un mes se comunicó conmigo. Dice que lo tienen en un cuartito y solo lo sacan para trabajar 16 horas al día. Todavía no le han pagado nada y no tiene dinero con qué regresarse. No sé cómo localizarlo. La explotación laboral es trata de personas. Se somete a la persona a prácticas que atentan contra su dignidad, como condiciones peligrosas o insalubres, desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago, o salario por debajo de lo legalmente establecido. Si conoces algún caso de trata, por favor denuncia al 911 y 089.
Las personas no tenemos precio. Buenas noches. Hoy nos encontramos aquí reunidas y reunidos en esta disculpa pública. Una disculpa que no nos regresará a mi hija, pero será un memorial, un requiem del cual no tuvimos oportunidad de darle con dignidad, como víctima indirecta para las autoridades, pero hoy como madre deseo compartir este momento y hacer partícipe de él a todas aquellas madres, aquellos padres, hijos, familias, todas y todos a que nos unamos más allá del dolor, de la rabia, la impotencia. Nos unamos en un solo dolor y en un clamor al cielo lleno de nuestro amor para ellas, nuestras hijas, nuestras desaparecidas, las no identificadas, las ausentes, las olvidadas. Hoy tengo fe que todas ellas nos acompañan e invito a que todas y todos como una familia que nos encontramos en este recinto, nos acompañemos desde la empatía y el amor. 8 de agosto de 1996. Aquel triste día lo siento como si fuera hoy. Y hoy se cumplen 25 años y 14 horas en que a mi amada hija le quitaron la vida brutalmente. Fue tanto el daño causado a su frágil cuerpo que no lo reconocí. Tuvieron que abrir aquel ataúd para poder ver sus lunares, sus pies. 8 de agosto de 1996. Fecha que nos avisan de Ciudad Juárez que habían encontrado a mi hija. Íbamos con la ilusión de ir por ella porque se nos había perdido y nos dijeron que por fin la habían encontrado. Pero ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que al llegar al lugar donde nos dijeron que estaba, llegó una carroza al mismo tiempo. Yo pregunté, ¿dónde está mi hija? Me respondieron, ahí, en ese ataúd. Ahí estaba mi hija. Desde ahí todo cambió, porque al menos yo no quise aceptar la realidad de los hechos. No quise ver que era ella, mi hija querida. Todo se borró en mi mente. Fue caer en un pozo sin fondo. Caí para no afrontar lo que ahí estaba pasando. Pidiéndole la vida me la trajera de nuevo. De ahí todo fue confusión, dolor, mucho dolor, al no querer aceptar que mi hija había partido y una sensación de vivir con la esperanza de que ella regresara. Fueron muchos años esperando su regreso, pero claro que no iba a regresar. Se había ido para nunca regresar. Día tras día me preguntaba por qué había pasado esto, por qué tan cruelmente le habían quitado la vida, preguntándome por qué tanto daño. Cada día imaginar la tortura de verla en mi mente, cómo la torturaban y violaban. Tanto dolor me hizo olvidar. Mi mente se iba apagando poco a poco hasta el olvido. A pasar el tiempo, dentro de esa tormenta, en ese fondo negro, vi un poco de luz y le pedí a mi gran Dios no me permitiera caer más al fondo. Le pedí que no me volviera loca porque tenía 3 hijos más por quien vivir y luchar. Le pedí tanto con todo mi corazón y me permitió volver a la cruda realidad. No hubo nadie que me diera respuesta. Necesitaba saber por qué a ella, tan pequeña. Fue una tortura el pensar que cada día cómo revivía y revivía aún los hechos en mi mente. Mi vida dio un giro de 180 grados, cambió para toda la familia. Esa familia que jamás volvió a hablar de tan trágico día.
Nos causó un gran trauma a toda la familia. A mí me causó durante un tiempo trauma hacia los hombres. Sentí asco, repulsión hacia ellos, los hombres. Al paso del tiempo, para ser específica, me entregué a Dios. Y Él con su gran amor sanó mis heridas y me ayudó a tener un poco de paz y ver la vida de otra manera. Le entregué mi dolor y sufrimiento y aparentemente hoy puedo vivir en paz. Nunca podremos olvidar a mi hija, que me arrebataron tan cruelmente. Su amor, su sonrisa, sus lágrimas, su caminar por este mundo. Su recuerdo nos seguirá dando la fortaleza para seguir adelante con la esperanza de volver a estar juntas, juntos como familia en la vida eterna. Mil gracias por estos años que estuvo con nosotros físicamente, por ser tan especial y dejarnos un gran cariño y aprendizaje de vida, amor puro y sincero. Hoy estoy segura que está aquí, a nuestro lado, y siempre lo estará. La amo mucho, y su amor es la fuerza que me ayuda a seguir adelante. Gracias, Dios, por habernos prestado un ángel, 13 años y 2 meses de vida terrenal. Gracias a todos. Gracias. Nos encontramos constituidas y constituidos hoy precisamente en este Palacio de Gobierno, símbolo de poder y de justicia a 25 años de la ausencia de Sonia Aibet, y con el propósito de reconocer la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por la violación a los derechos fundamentales, a los derechos de garantías judiciales, así como a la protección de la ley y la integridad personal de Sonia Aibet Sánchez Ramírez y Sonia Aibet Ramírez Ramírez, a quien personas perversas le arrebataron la vida de forma extremadamente violenta, y que sin embargo hasta este momento no existe una declaratoria de responsabilidad en contra de persona alguna ante esta dependencia de gobierno. El fenómeno del feminicidio es sin lugar a duda un acto cuyos efectos son devastadores y traumáticos para los familiares de las víctimas e incluso para la sociedad. Es por ello que las instituciones gubernamentales tenemos el deber de actuar diligentemente ante tal situación, ya que al ser omisas se violentan de forma gravosa los derechos humanos de las víctimas y sus familiares. Lamentablemente, tal problemática, con el transcurso de los años en algunos sectores de la sociedad, causa insensibilidad. Es por ello que el Gobierno del Estado, a través de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se comprometen a mantener y redoblar los esfuerzos para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos de sus gobernados. A ustedes, señora María Ramírez Contreras, Jesús José Sánchez Reyes, padres de Sonia Aibet. A ustedes, María Antonia Ramírez, Brenda Yasmín Sánchez Ramírez, José Alfredo Ramírez, hermanos de Sonia Aibet. A usted, Miriam Guadalupe Ramírez Ramírez, sobrina de Sonia Aibet. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a través de la Fiscalía de Mujeres, les ofrece una disculpa por la indebida e eficaz integración de la investigación por la causa de muerte de Sonia Aibet Sánchez Ramírez y Sonia Aibet Ramírez Ramírez, por las omisiones involuntarias o deliberadas sucedidas dentro de la investigación y que nunca debieron ocurrir. Públicamente les ofrezco una disculpa por la violación al derecho a una vida libre de violencia, al derecho al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, por la dilación para resolver conforme a derecho a la averiguación previa y por la falta de una debida diligencia, por la impunidad durante todos estos años, por las violaciones reiteradas a los derechos humanos de Sonia Aibet y de ustedes, por el largo y tortuoso camino a la justicia que han tenido que transitar, por no haberles dado un trato humano y cálido como el ejemplo de vida que Sonia significa para ustedes, por no haber hecho lo que nos corresponde para acompañarles en estos procesos, para restaurar la memoria de Sonia y facilitar su acceso a la justicia y a la verdad. Y en aras de corresponder a Sonia Aibet en su parte al aporte a esta institución, en aras de hacer trascendente su vida y su memoria, recordando que una de sus principales cualidades era la de compartir y proteger, pido una disculpa a todas las niñas, adolescentes y mujeres de Chihuahua que hayan sido Sonia alguna vez y a quienes tampoco se les haya brindado justicia y verdad. Hoy se cumplen 25 años de impunidad. Hoy hace 25 años a las 8 de la noche
se acudió ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado para reportar la desaparición de Sonia Ivette. Y dijeron, de seguro se fue con el novio, dele chance que regrese. No hicieron nada. Dijeron que tenían que pasar 72 horas más el domingo. Según estadísticas, a la mayoría de las mujeres se las llevaron el día jueves para poder tener más días de ventaja para desaparecerlas. Hace 25 años, esa mañana 8 de agosto de 1996, policías judiciales de la entonces Procuraduría General de Justicia se llevaron a Sonia Ivette. Testigos oculares fueron testigos de tal acto. El día 9 de agosto en que llegamos a Ciudad Juárez, mi padre Jesús José Sánchez Reyes emprendió una búsqueda exhaustiva para recabar información sobre el asesinato de mi hermana. Peinó el sector donde levantaron a Sonia Ivette. Él y yo caminamos hasta el lugar donde asesinaron a mi hermana, preguntando a personas que nos encontrábamos en la calle, muchas de ellas indignadas, amenazadas, pero con la disposición de hablar, ya que en diciembre de 1995, 8 meses antes de lo ocurrido con Sonia Ivette, había desaparecido una niña que vivía a una cuadra donde secuestraron a mi hermana y fue encontrada muerta en el mismo lugar que asesinaron a Sonia Ivette, lugar que se encuentra a espaldas de la entonces Procuraduría de Justicia, hoy Fiscalía Zona Norte. Acudimos a la entonces Procuraduría, pero los policías que traían la investigación jamás atendieron a mi padre, ya que la caracteriza su carácter fuerte y determinante, cosa que los policías ya sabían desde el 8 de agosto que enfrentarían a un padre capaz de hacer cualquier cosa para encontrar a los responsables que habían causado tanto daño a su pequeña hija. Casualmente, ese mismo día los policías hacen una investigación exactamente por los mismos lugares que mi señor padre había estado, hasta llegar a hablar con personas que se drogaban en un vagón de un tren que se encontraba cercano al lugar donde ocurrieron los hechos. Según lo que obra en la carpeta de investigación, dice, cito, los policías entrevistaron a varias personas de los vagones hasta que entre uno de ellos, el cual se estaba inyectando heroína, le confesó que había escuchado que el Pedro y el Pelón y otros alias habían golpeado a una morrita que no se quería dejar. Yo por eso la golpeé más, porque me cayó gorda. Por eso le puse yo también otros patadones, señalan. Desde ese momento se hicieron retratos hablados del Pedro y el Pelón, con la confesión de unos drogadictos. La policía ya tenía sus nombres y sus chivos expiatorios en horas. Así, de la nada. Dentro de las personas que nos proporcionó información, una mujer, a la cual no mencionaré por su nombre por respeto, y ya con los retratos hablados, en el mes de octubre nos mandan llamar de Ciudad Juárez los policías judiciales encargados de la investigación y nos llevaron al Cerezo actual para decirnos que supuestamente ya sabían dónde localizar al Pedro y al Pelón, que fuéramos a dar un recorrido. En esa ocasión, mi señora madre, aquí presente, y yo nos subieron a una Suburban color negro para ir con la persona que nos había proporcionado información y que nos llevó al picadero donde podría estar estos sujetos, pero ya no había nadie. En el mes de febrero de 1997, desapareció la pequeña hija de 10 años de aquella mujer que nos había brindado información. Su cuerpo fue encontrado en marzo del mismo año, según la versión de la entonces Procuraduría General de Justicia. Fue violada por 7 hombres y asesinada. Su cuerpo fue entregado en bolsas de plástico debido al estado de descomposición. Mi padre, con los retratos hablados en mano, no paró de buscar a estos sujetos que supuestamente habían asesinado a Sonia Ivette. Se iba a los vagones del ferrocarril tanto de Chihuahua como de Ciudad Juárez, descuidó su imagen y fue de la manera en que pudo establecer comunicación con las personas que solían estar en estos lugares, ganar su confianza hasta que un día le grita a un sujeto, ¿qué hubo, mi Pedro? Aquella persona era la del retrato hablado, era Pedro.
Y le contesta: ¿me conoces? Mi padre le dice que sí. Le pregunta que si conoce al pelón, le responde que sí. Le pregunta a mi padre que si recuerda de aquella morrita que habían pateado, le responde que sí, pero que ellos no habían sido, que los policías judiciales les habían dicho que ellos eran y que mejor se largaran de Ciudad Juárez porque las cosas estaban calientes. Mi padre no lo cree y lo comienza a golpear. Llegan los policías y se llevan detenido a mi padre y al Pedro. Mi padre le cuenta a todos los policías y estos llaman a Ciudad Juárez para corroborar la información. Ese mismo día llegan policías judiciales de Ciudad Juárez por el Pedro para su traslado a aquella ciudad fronteriza, no sin antes golpear brutalmente a mi padre, amenazándolo que tenía más hijas, que ya le parara. El mensaje había sido muy claro. Se giraron órdenes de presentación para los testigos que habían dado las características del Pedro y el pelón. El juez envía un citatorio para X persona, quien tiene su domicilio en el vagón número 2 de las vías del ferrocarril. Esto es algo inaudito. Con el Pedro en prisión y el pelón prófugo, ya se había esclarecido el caso. ¿Cómo supieron las autoridades los nombres de estos personajes? Nunca lo sabremos. El pelón fue encontrado muerto por una sobredosis. Lo extraño es que había muerto mucho antes de que se girara la orden de aprehensión. ¿Cómo se puede girar una orden a un muerto? Durante casi 23 años nos fue negada la carpeta de investigación por no poder comprobar parentesco alguno con Sonia Ivette, ya que el Ministerio Público cometió el delito de poner erróneamente sus datos. Hoy, Sonia Ivette, aquí presente entre nosotros, está legalmente viva y está legalmente muerta. Fue hasta el 2019 que yo me entero que todas las atrocidades que cometieron con mi hermana, con la carpeta de investigación, también me di cuenta que el Pedro se le realizó lo que parecía imposible en la década de los 90, una prueba de ADN. La petición la realizó su defensora de oficio, la cual pidió la colaboración de la entonces Procuraduría General de la República. Realizando dicho estudio en la ciudad de Guadalajara, la prueba no era compatible. El Pedro era inocente y obtuvo su libertad. En el 2018 solicité a la Fiscalía General del Estado una prueba de ADN de Sonia Ivette para cotejarla con el ADN de mis padres, la cual nos ha sido negada hasta este día 8 de agosto de 2021. Cabe hacer mención que de las 5 niñas que obran en las actuales causas penales, de todas tienen suficiente evidencia, ropa, zapatos, todo de las víctimas, todo. Pero de Sonia Ivette no tienen absolutamente nada, ya que fueron extraviadas y duraron supuestamente perdidas por más de una década. Y de la nada salió un sobre con un trozo de tela color negro identificado por la cadena de custodia con el nombre de un hombre. Ese sobre, nos dijeron, tenía tela del short de Sonia Ivette. Por consiguiente, nos dicen que debido al deterioro de la tela y por tantos años que han pasado, jamás se podrá vincular por el ADN a proceso a los demás hombres que violaron y asesinaron brutalmente a Sonia Ivette. En el año del 2009 y 2010, Ministerios Públicos de Ciudad Juárez vinieron a ampliar supuestamente la investigación porque un comandante de la policía estaba involucrado en el asesinato de Sonia Ivette y otras niñas, que su perfil genético coincidía. Ese mismo año, 2010, el comandante fue ejecutado saliendo de su domicilio. La siguiente información que leeré es de dominio público.
A principios de marzo del 2004, la policía descubrió 12 cuerpos enterrados detrás de la propiedad de un policía estatal que supuestamente era teniente de un cártel. Los funcionarios estadounidenses y del FBI creían que los asesinatos fueron cometidos por miembros de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, por órdenes de este oficial vinculado al crimen organizado. 13 policías del turno de la noche fueron arrestados justo al presentarse a trabajar por estar ligados a los asesinatos. Se emitieron órdenes de arresto para otros 4 policías que no se presentaron, incluyendo un comandante involucrado en la investigación de los feminicidios. Las autoridades de Chihuahua iniciaron la investigación de otros oficiales que trabajan en el turno de la noche. 5 comandantes fueron vinculados en muerte de 12 mujeres encontradas a principio de ese mes y fueron despedidos. En total, 350 oficiales fueron despedidos o obligados a renunciar por estar relacionados con la red de corrupción e impunidad, incluyendo al entonces procurador del Estado. Entre los oficiales que fueron obligados a renunciar o despedidos se encontraban los policías que llevaron la carpeta de investigación de Sonivet, al igual que el comandante que ejecutaron en el 2010. La fiscal especial federal de aquella época compiló una lista de más de 100 oficiales y exoficiales que habían cometido crímenes de tortura y otros actos de negligencia durante la investigación de los asesinatos seriales de mujeres y niñas. La fiscal solicitó su castigo inmediato. La lista de culpables incluía a casi todos los que se encontraban por debajo del rango del subprocurador, incluyendo a la exfiscal especial de Chihuahua. Esta última nos dijo en alguna ocasión que diéramos gracias porque teníamos una tumba donde llorarle a Sonia Ivette. En marzo de 2005, la exfiscal especial de Chihuahua fue acusada de negligencia en relación con 47 casos de feminicidios. Más tarde, ese mismo año fue declarada culpable en los cargos con orden de formal prisión, pero el veredicto fue revocado en la apelación antes de que la exfiscal hubiera pasado ni siquiera un día tras las rejas. Eventualmente, todos los oficiales nombrados en la lista de la fiscal especial federal también serían absueltos de cualquier delito. La fiscal especial federal comentó que habían intentado matarla, que había recibido amenazas de muerte por ser responsable de asuntos internos, que no pudo soportar más ya que el enemigo estaba dentro, estaba en la Procuraduría de Justicia. La fiscal especial fue reubicada a Ciudad de México. Se vio una nueva fiscal para que sustituyera, la cual renunció 4 meses después. Los funcionarios federales no enviaron a otra fiscal para que tomara su lugar, y la comisión encargada de las investigaciones de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez fue disuelta. Los feminicidios en Juárez, alimentados por el campo algodonero, comenzaron a llamar la atención de la comunidad internacional. A finales de la década de los 90, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció con la recomendación 04498 para el Estado de Chihuahua, en la cual se pronuncia el caso de Sonia Ivette. A principios de la década de los 2000, Amnistía Internacional, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos de las mujeres publicaron varios informes condenatorios sobre las investigaciones locales de los feminicidios de mujeres y niñas en Juárez. Las instituciones descubrieron que los judiciales en Chihuahua habían usado tortura, confesiones forzadas y otros métodos cuestionables en las investigaciones de feminicidios en Juárez. Los informes concluyeron que la negligencia, arrogancia e indiferencia de los investigadores en Chihuahua habían contribuido a fomentar la percepción de que la violencia contra la mujer no es un delito grave. En el 2003, la ONU envió una comisión especial a México para revisar todos los casos legales por feminicidios, revisando todos los casos existentes hasta ese momento, ingresando todos los enlaces en el sistema judicial de los servicios forenses. Generaron un informe a esta organización con 120 propuestas institucionales, titulado Nunca Más. Pero hasta hoy el Estado mexicano viola más de la mitad de las propuestas. No es sorpresa que los feminicidios sigan aumentando.
Hace más de 15 años, las Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos le dieron al Gobierno de México soluciones claras para terminar con los feminicidios, soluciones que aceptaron, pero claro que no han cumplido. Ciudad Juárez nace como un lugar de paso, donde está permitido lo prohibido en Estados Unidos. Ciudad Juárez, con las características de una ciudad fronteriza, se convirtió en un lugar de diversión, desenfreno, venta de drogas, mujeres y niñas, donde uno de los principales consumidores son los estadounidenses. En los últimos años la situación se ha agravado porque Ciudad Juárez es la sede de la delincuencia organizada, como tráfico de armas, personas, migrantes, explotación sexual de menores, turismo sexual. En este reino del delito, las autoridades tienen un papel protagonista destacando, lo que ha ocasionado que se extienda a todo el estado de Chihuahua, siendo esta una problemática binacional. Mientras del otro lado de la frontera, El Paso, Texas, es una de las ciudades más seguras del mundo, Ciudad Juárez ha ocupado los primeros lugares algunos años como la ciudad más peligrosa del mundo. Es por eso que hoy exijo al municipio de Ciudad Juárez se responsabilice también por estos hechos atroces. No todo es del gobierno estatal, no todo es del gobierno federal. Mucho tiene que ver el gobierno municipal de aquella ciudad fronteriza, a quienes en décadas no les ha importado sus ciudadanos, no les brinda la seguridad básica, ni siquiera la infraestructura, y siempre lavándose las manos con factores externos. Una muestra es el terreno donde asesinaron a Sonia Ivette y a otras niñas. Sigue exactamente igual. No solo ese terreno, todo ese sector. Calles sin pavimentar, sin alumbrado, sin seguridad, entre muchos factores, de los cuales las y los juarenses son resilientes. En demasiadas ocasiones la misma sociedad o comunidades han sido cómplices de los crímenes pasados por su silencio, omisión, connivencia. Exigen a la víctima que perdone, la víctima que sigue sufriendo, sobre todo la que hace su sufrimiento público, es incómoda para el sistema, porque su dolor señala tanto a los culpables como a los cómplices. Recuerda que hay un daño sin reparar, por eso a la víctima se le dice que si perdona se sentirá mejor, pasará página, olvidará el agravio. Si no lo hace, le recriminará que vive en el pasado, que remueve heridas, que se revictimiza. Hoy pido a la sociedad de manera muy respetuosa que seamos empáticos, que exijamos justicia, no la pidan, exíjanla. Seamos agradecidos por educación y por nuestros valores, pero no olvidemos que los servidores públicos tienen que hacer su trabajo. Para eso se les paga. Sé que hay muchos de esos servidores de quincena, les llamo yo. Nunca permitamos que nos traten mal, que no nos den respuestas, que no nos atiendan. Hagamos hasta lo imposible por visibilizar a las víctimas, mas no criticarlas. Al contrario, apoyemos a todas y a todos en conjuntos para hacerles saber a las autoridades de todos los niveles que quienes mandamos somos los ciudadanos. Este palacio no es del gobernador, este palacio de gobierno es de todas y de todos. Este patio en el cual nos encontramos es exclusivo del gobernador según su equipo de trabajo. Hoy les digo que no, esto es de nosotros. Mi reconocimiento a los servidores y servidoras públicas de la Fiscalía Zona Norte, FEM, SEAB, a dependencias de gobierno, a todas esas mujeres y hombres que por convicción y con una resiliencia admirable han realizado trabajo a pesar de la adversidad. Hoy tienen más de meses sin energía, sin agua, en condiciones deplorables, lo cual yo soy fiel testigo. Todo sigue igual que hace 25 años. En el mes de mayo del 2018 salen en diferentes medios de comunicación a nivel estatal, nacional e internacional la noticia: Fiscalía General del Estado de Chihuahua captura a un asesino serial. De nueva cuenta, no nos informaron. De nuevo, nos enteramos por medios de comunicación y no por las autoridades.
violentando una vez más sistemáticamente nuestros derechos constitucionales y humanos. Por ese motivo, hoy nos encontramos aquí. El feminicidio aumenta de la manera que la impunidad y la corrupción crece. Durante estos 25 años han pasado 5 gobernadores, incluyendo el actual gobernador. Todos los gobernadores han sido tan indolentes con estos crímenes que aún siguen pasando, pero lo más lamentable es que nunca forman parte de su agenda de trabajo. Los gobiernos en turno han elegido de manera informada mantener el status quo. Cada gobierno se convierte en garante de la legalidad. Eso significa que asume responsabilidad, una responsabilidad histórica frente a la sociedad, y se vuelve responsable de la legalidad. Esta noche debió de haber estado el gobernador constitucional del estado, Javier Corral Jurado, quien se autodenominó como un gobernador de derecho humanista, y es su eslogan que ha pregonado en estos 5 años, justicia para Chihuahua. El equipo de trabajo del gobernador concluyó que esta disculpa pública no era importante y que no era vinculante a él, que no tendría por qué estar aquí. ¡Cuánta indolencia! Lo mismo opinó el equipo de trabajo del fiscal, que no debería estar aquí y hoy se encuentra con nosotros. Todavía ayer se estaba gestionando esta disculpa pública, la cual derivó mesas de trabajo, mesas tan revictimizantes, tan llenas de indolencia, de falta de tacto, de soportar y escuchar cosas que duelen por una disculpa pública que nosotros no pedimos, pero de la cual el sistema tiene que cumplir por requisito, por la recomendación, pero no por voluntad propia. Por su indolencia, por las violaciones sistemáticas de varias dependencias de gobierno y por servidoras y servidores públicos a su cargo, este día especial exijo que el gobernador del estado, que le quedan pocos días en su cargo, tenga dignidad y dimita. Así como los funcionarios públicos que están aquí presentes y que se sientan aludidos y que por respeto a mi madre y a las víctimas no diré su nombre, funcionarias y funcionarios, aquí están unas hojas y unas plumas, pueden pasar a firmar su renuncia por ser tan indolentes, por dar malos tratos, por sentirse dioses, por no cumplirle a las víctimas, por sentirse con derecho a humillarnos, a perpetrar la dignidad de nuestras muertas, a burlarse, a ser intolerantes. Habrá momento en que se los diga en su cara, ya se los he dicho, y no pararé hasta que la vida me alcance. Exijo y pido todo su apoyo para que la placa que se encuentra atrás de las escaleras a mi espalda se quite, ya que hace alusión a un atentado de un gobernador indolente. Eso es una burla para las y los chihuahuenses. Qué bueno que ese gobernador está con vida, pero nuestras mujeres, niñas y adolescentes no. Pido que se gestione de manera inmediata, que se quite dicha placa. Es una burla para la sociedad. Esta noche les quisiera decir tantas y tantas cosas por lo que pasó Sonia Ivette, decir todas las atrocidades que le hicieron, ventilar todo el odio que siento, todo lo que le pasó a mi hermana, esas terribles horas que no puedo quitar de mi mente, y en estos 25 años de una revictimización sistemática, constante, hasta hace unas horas. Pero no. Esta noche es para Sonia Ivette Sánchez Ramírez, es para todas, es para todos nosotros, es para honrar su memoria, la de ella y la de todas. La última vez que vi a mi hermana, nos compartió una Fanta de naranja y unas palomitas. Y en ese compartir
Hoy como familia les compartimos este momento tan íntimo a quienes se sientan identificados con nuestro dolor. Sonia, jamás te volví a ver, a escuchar, y jamás te olvidaré. Sonia Ivette, te amo, te extraño. Te arrebataron la vida y nuestra vida se fue con la tuya. Hoy estoy muerto en vida. Cuando la petición de disculpa pública no es el paso final a una serie de medidas concretas de reparación, principalmente la investigación del crimen y persecución de los culpables con intervención de la justicia, no es más que un gesto vacío o peor, un insulto. ¿De qué le sirve a las víctimas y víctimas indirectas que nos pidan una disculpa pública cuando no se ha hecho justicia? Aceptar la disculpa pública ante todo es una promesa de olvido a cambio de una promesa de no reincidencia. En ese sentido, el acto de dar una disculpa pública nunca es unilateral, sino una especie de contrato que necesita un espacio en común. En lo que respecta a la política, el contrato que mencionaba tampoco tiene posibilidad de regir. La razón es sencilla. Si la condición para que la disculpa pública sea eficaz es que ambas partes se consideren iguales, un cargo electo no es igual. Tiene una posición de superioridad sobre los ciudadanos. En ese caso, la única solución es el abandono de la posición política del que viola el juego de la confianza. No hay ninguna condición de disculpa excepto la dimisión. Ahorita estamos en gala porque estamos aquí con una persona súper importante. Él es el presidente actual del Club de Leones Chihuahua AC. Aquí tenemos para todos ustedes a Héctor Hernández. Héctor, preséntate por favor. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por este espacio que me brindan. Pues bueno, como nos comenta nuestra amiga, yo soy Héctor Hernández, presidente de la ciudad de Chihuahua, el Club de Leones de Chihuahua AC. Y pues bueno, el día de hoy estamos teniendo nuestra toma de protestas y es de que inicia nuestro ejercicio 2021-2022. Gracias. Fíjate que estamos muy contentos porque vimos cosas tan positivas ahorita en la toma de protesta. Por ejemplo, hablaron de valores, hablaron de responsabilidad, hablaron de compromiso, hablaron de labor a los hijos. O sea, aquí integran a la familia. Esto es impresionante, Héctor. ¿Cómo le hacen ustedes para tener ese tipo de actividades entre todos y mantenerlo y sostenerlo? Porque tienen muchísimos años, 80 y tantos años, ¿no? Y por ahí más o menos. Así es, 84 estamos cumpliendo como Club de Leones de la ciudad de Chihuahua. Y pues bueno, es una pregunta que pudiéramos decir que es sencilla de responder, pero a la vez tiene una complejidad. Porque trabajar con seres humanos es una de las tareas más difíciles. Complicadísimo. Sin embargo, el conformar comités es la gran fortaleza que tienen los clubes de leones y es algo que también en lo personal me siento muy orgulloso de mis compañeros que conforman estos comités que están divididos en 5 vertientes. Entonces cada uno de ellos está enfocado en una área en específico que viene siendo la vista, combate a la hambruna, medio ambiente, detección oportuna de cáncer y lo que viene siendo el diabetes. Entonces, nosotros trabajamos esas 5 vertientes y pues bueno, es un trabajo en equipo definitivamente. En este caso me corresponde por la confianza que mis compañeros han depositado en un servidor dirigir, pero a la vez el compromiso es de todos. Entonces, la unión definitivamente hace la fuerza y es como podemos sacar adelante esas actividades. Pues muchas felicidades, Héctor, porque fíjate que este ejercicio que te toca del año 2021 al 2022, en ese tiempo que tú tienes
¿Cómo invitarías tú a la gente que te está viendo en estos momentos? ¿Qué les dirías? ¿Cuáles serían tus palabras especiales para la gente que ahorita en estos momentos, aquí en la Simple Vista Televisión, nos están escuchando? Bueno, pues creo que el creer para crear determina un punto importante en el desarrollo de actividades de servicio. Realmente los clubes de leones son altruistas, 100%. Nuestras actividades están basadas en servicio a la gente. Y pues nosotros lo que buscamos es ayudar a la gente que más lo necesita. De hecho, compartirles que somos una de las instituciones que pagamos por servir. Nosotros no recibimos ningún pago por lo que hacemos. Al contrario, hacemos una aportación a la Fundación Internacional de Clubes de Leones por pertenecer a la asociación y también mensualmente aportamos una cooperación para nuestro club. ¿Cómo le hacen? O sea, la gente que quisiera, por decir, venir a hacer un examen de la vista, ¿a dónde tienen que ir? O esas personitas que necesitan apoyo para niños con cáncer, todas esas actividades que ustedes ofrecen. ¿Cómo le pueden decir a la gente que se necesita? ¿Cómo le hacen? Muy bien, bueno, pues nosotros tenemos continuamente campañas de vista que le llamamos así. Salimos principalmente de la calle Libertad, aquí en la ciudad de Chihuahua, en donde hacemos ese apoyo para que la gente pueda acudir de forma gratuita a hacerse su estudio de la vista. Posteriormente se canaliza aquel paciente que es, bueno, pudiera salir ahí por la detalle, apto para cirugía, en nuestra clínica que está ubicada en la colonia Unidad Presidentes. Como referencia, pues está a un lado de Servicios Educativos del Estado, que conocemos como CEF, a un lado del Salón de los Aduanales. Sí, ahí estamos atendiendo en un horario desde las 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Entonces, la verdad que vamos a hacerles llegar los teléfonos que tenemos, estamos remodelando y bueno, pues por lo pronto acudir a nuestro salón de eventos, acudir a nuestras actividades. Muy bien. ¿Tienes alguna red social donde los puedan buscar por internet para que la gente se ubique un poquito más con ustedes? Claro que sí, nuestras redes sociales pues es Club de Leones Chihuahua AC, nos pueden ubicar ahí por medio de Facebook. Estamos trabajando en la innovación para poder habilitar más plataformas de comunicación y desde luego pues pudiera ser directamente con un servidor en mis teléfonos particulares, no sé si nuestro teléfono es 614-270-9894 y se puede contactar directamente con un servidor. Quiero agradecer la confianza de mis compañeros leones que por diversas situaciones pues algo bueno vieron en mí para poder darme esta confianza de dirigir nuestro Club de Leones, un símbolo y un emblema, como lo mencionaba, del municipio, del estado, de la región, de nuestros distritos. Chihuahua hace, como bien lo mencionaron, más de 80 años de historia, paladines de muchas situaciones que han beneficiado a la sociedad chihuahuense. Estar hoy aquí presentes para mí significa demasiado.